de hablar de un poquito del recetario práctico, de los que tenemos experiencia de utilizar primero estos fármacos, que no son tan nuevos, pero que sí son de acción directa y son distintos, y sobre todo cómo tratar, cómo estar prevenidos para manejar sus complicaciones, que aunque escasas, evidentemente hay que tener un poquito en cuenta. Y concluir cuál es el punto, cuál es el papel de la prescripción actual que tenemos en los servicios clínicos en cualquier lugar del Estado español. Bueno, para manejar cualquier fármaco, lo primero es conocer qué tipo de fármacos. Es importante que tengamos en cuenta 3 puntos en estos fármacos. No voy a hablar mucho del tema de dosis y de cosas que conocéis de sobra, pero sí un poquito que tienen un comienzo de acción que es muy rápido, que la posología fundamentalmente varía por el tema de las interacciones farmacológicas, que aunque escasas existen, con algunos inhibidores de la glucoproteína P y muy importantemente con algunos antiarrítmicos utilizados para el control del ritmo y de la frecuencia, pero sobre todo, y lo incidiré un poquito más en la charla, con el ajuste necesario en todos estos fármacos de acuerdo al aclaramiento de creatinina, es decir, a la función renal de estos pacientes. Es importante recordar que dabigatran es el fármaco que tiene una mayor dependencia de esta eliminación oral y, por tanto, tiene una mayor sensibilidad de acumulación en pacientes que tienen deterioro de la función renal, y que es importante recordar que estos enfermos, todos ellos, tienen que ser muy adecuadamente evaluados a la hora de ver la concomitancia medicamentosa. Nuestros pacientes con FA son gente añosa y habitualmente utilizan polimedicación. Lo veremos un poquito después. Porque estos fármacos tienen ventajas, ¿no? Lo ha comentado el doctor Escobar, que son fármacos nuevos. Nuevos en cuanto a un nuevo paradigma de tratamiento. Son fármacos que tienen un efecto anticoagulante potente, muy rápido, a las 2 horas, no necesitan una terapia puente con heparina. El efecto además es predecible a dosis fija, como un antibiótico, un analgésico o un antiinflamatorio. Tiene además muy poquitas interacciones, desde luego no con productos alimentarios o dietéticos, y muy escasos con fármacos, aunque es cierto que con algunos de ellos, sobre todo con los inductores enzimáticos, como luego veremos, hay que tener un poquito de cuidado, pero no deja de ser unos pacientes que toman anticoagulantes. Entonces, bueno, estamos hablando de consejos prácticos, ¿no? El doctor Escobar ha hablado de los estudios pivotales, ensayos clínicos, y esto no es lo que vemos habitualmente, ¿no? Esto no es mi servicio, por supuesto, es una cosa, algo figurado. Entonces, está claro que hay una diferencia, y la tenemos todos muy claro, entre lo que es el papel de los ensayos clínicos y la práctica nuestra diaria en el servicio en el que trabajemos. Sin embargo, estos fármacos han demostrado, estos son registros de la práctica diaria, sobre todo el más extenso de todos ellos, el registro recientemente publicado en el mes de enero del Medicare americano, en el cual demuestran que también hay condiciones de práctica diaria, no solo es que traduzcan la eficacia en ensayos clínicos en efectividad en la práctica diaria, sino que de hecho mejoran los resultados de los ensayos clínicos en muchos aspectos, como luego, si queréis, podemos comentar en el debate. Entonces, eso evidentemente es porque se conoce, y se conoce, creo que razonablemente bien hoy en día, cómo manejarlos en la práctica diaria. Vamos a ver, esto que ha puesto aquí pues son unas recomendaciones basadas en la experiencia. Esto desde luego no lo podéis sacar de ningún artículo, y como todas las cosas basadas en la experiencia son discutibles, y me encantaría que las discutierais conmigo si no estáis de acuerdo, pero básicamente hay que considerar que el anticoagulante de acción directa o anticoagulante directo es un paciente anticoagulado, con lo cual el tema del seguimiento, la planificación del seguimiento, la evaluación sistemática de riesgo de tromboembolia y de hemorragia, que como sabéis va cambiando a lo largo de la vida del paciente, y sobre todo la educación sanitaria del paciente anticoagulado, no son soslayables porque no necesitan control biológico. Esto es lo más importante que os voy a decir hoy. O sea, mandar un anticoagulante potente que no necesita control biológico no soslaya la imperiosa necesidad de hacer una educación y un seguimiento de esos pacientes porque están tomando anticoagulantes. Si tenemos eso en cuenta, haremos un buen uso de estos fármacos y desde luego mejoraremos los resultados que tenemos con warfarina, con Sintrom, que son evidentemente muy mejorables. El segundo punto es recordar, otra vez más, que la función renal debe ser vigilada. Estos pacientes producen, en mi experiencia, desde luego, hemorragia cuando el fármaco se acumula por un deterioro en la eliminación renal. Y es importantísimo que ante situaciones de deterioro, pacientes nuestros son ancianos, son cardiópatas, son gente que toma diuréticos y vasodilatadores y pueden deteriorar, en esta época del año es relativamente frecuente, la función renal. La acumulación del fármaco produce complicaciones hemorrágicas que son perfectamente evitables con un adecuado seguimiento del paciente. Y por último, recordar que la polimedicación de nuestros pacientes con FA no ayuda en absoluto a ningún fármaco anticoagulante, sobre todo, y aquí tenemos gente que es mucho más amiga de la hemodinámica que yo, no es que sea enemigo, sino que no me dedico a ella, y los pacientes antiagregados evidentemente son un cúmulo de problemas para el uso de cualquier anticoagulante, y también, por supuesto, los de acción directa. Muy bien, ¿y qué fármacos son los que hay que tener en cuenta a la hora de prescribir un anticoagulante de acción directa? Pues yo creo que el recordatorio es muy sencillo. Evidentemente los azólicos,
creo que son fármacos que tienen cada vez menos papel en nuestros pacientes, pero todavía hay pacientes que lo toman. El segundo punto, los fármacos inhibidores de la transcriptasa inversa y algunos de la proteasa, que afortunadamente de momento nuestros pacientes no toman, aunque con el tiempo, con la esperanza de vida aumentada del VIH acabarán teniendo también FA y nos encontramos con ese problema. Evitar asociar con antiinflamatorios de vida larga y sobre todo con antiagregantes si no es una indicación clara. Y desde luego, sobre todo, dabigatran, que es el fármaco con el cual tenemos más experiencia, amiodarona, dronedarona y verapamilo son fármacos a utilizar con mucho cuidado. ¿De acuerdo? Ese es el recordatorio que yo me llevaría para la guardia del lunes. Espero que ninguno se te guarde este fin de semana, cuando veas un paciente con un anticoagulante de acción directa. Muy bien. Y esta diapositiva está puesta únicamente para provocar. Está publicado hace unas semanas en Lancet y habla mucho y muy bien sobre los anticoagulantes de acción directa, pero realmente hay que reconocer que publicar en el Lancet unas recomendaciones tan claras en una tabla que sabe que todo el mundo va a citar, diciendo que si el paciente buscamos, hombre, evidentemente los fármacos de una vez al día son edoxaban y rivaroxaban, eso no es discutible. El único estudio prospectivo para la cardioversión es el estudio SPER con rivaroxaban. Pero todo esto que hay aquí, no hay comparaciones, como ha dicho el doctor Escobar, directas entre los fármacos. Entonces estamos extrapolando un poquito lo que parece que en un lugar dice mejor que otro, salvo la hemorragia digestiva, que aparentemente se va mejor con apixaban. Con lo cual yo creo que tenemos de momento que plantearnos la prescripción paciente a paciente en base a su riesgo hemorrágico, su riesgo de tromboembolia y sobre todo su comorbilidad. Creo que no hay todavía, y no sé si tardaremos un tiempo en tener recetas de cuál es el mejor fármaco para la cardioversión, para el mantenimiento de ritmo sinusal, no lo hay de momento cuál es el mejor anticoagulante de acción directa. Muy bien, eso en cuanto a las consideraciones iniciales cuando decidís prescribir uno de estos nuevos fármacos, que evidentemente no son demasiadas ni desde luego son tan complejas como el circuito que hemos tenido que montar en todos los hospitales para prescribir antivitamina K. Pero ¿qué hacer cuando las cosas van regular? Los anticoagulantes, ¿qué es lo que producen? Obviamente sangrado, ¿no? No hay que ser un gran internista para saber eso. Yo tampoco lo soy, pero bueno, cuando un paciente tiene una complicación aguda, os voy a contar un poquito lo que creo que todas las sociedades científicas tenemos claro que hay que evaluar en estos pacientes. Estos fármacos tienen una vida media mucho más corta que los antivitamina K, en especial que hacen lo que tiene una vida media muy larga, que sabéis que es el antivitamina K más usado en nuestro país y que no es una ventaja porque aparentemente warfarina daría un mejor perfil de control. Entonces hay que saber cuánto tiempo tarda el paciente que tiene una complicación aguda, por ejemplo una hemorragia, en desaparecer ese fármaco del organismo, es decir, de hacer efecto anticoagulante. Primero conociendo su semilla de eliminación y segundo conociendo los factores que pueden modular esa semilla de eliminación, como son sobre todo la tasa de filtración glomerular, que luego veremos en un momento, y también las interacciones medicamentosas. Conocido esto hay que evaluar, como en todo paciente anticoagulado, cuál es el estado de la anticoagulación y veremos cómo test rutinarios pueden ser de mucha utilidad en situaciones urgentes. Y por último, y como es razonable, como cualquier clínico, valorar la fuente, la magnitud y la repercusión que tiene esa hemorragia, porque en base a eso nos plantearemos cuál es el tratamiento de la hemorragia, tanto de medidas globales como si es preciso administrar antídotos o agentes hemostáticos. Muy bien, la función renal es el principal determinante de la aparición de complicaciones hemorrágicas con los anticoagulantes de acción directa y con los antivitamina K. De hecho, y es importante estos dos metaanálisis publicados del año pasado, sobre todo este último, en el Journal of Thrombosis and Hemostasis, en el cual demuestra cómo salen muy bien parados en la comparación los nuevos anticoagulantes de acción directa frente a warfarina. Evidentemente, con ajuste de dosis, estos fármacos tienen menos complicaciones hemorrágicas en pacientes con insuficiencia renal no terminal que los anticoagulantes clásicos. Pero es importante que tengamos siempre en cuenta que nuestro paciente con infección auricular no es únicamente la FA paroxística del paciente joven que va a ablación con el doctor Toquero, sino son pacientes añosos, pacientes con pluripatología que toman diuréticos y tienen riesgo de deterioro de la función renal. Y es en estos pacientes cuando hay que asegurar siempre un control al menos anual y antes de prescribir de la función renal y siempre que exista riesgo de complicación. Por supuesto, cuando hay hemorragia siempre hay que calcular, y además veremos después de lo fundamental, cuál es el aclaramiento que tiene el paciente. ¿Y cómo se calcula? Con la orina de 24 horas y todo el follón que se monta siempre que pedimos un aclaramiento. No, el aclaramiento calculado ha demostrado en múltiples estudios, sobre todo en nuestro país, por Valles Genis y sus colaboradores del hospital de Canruti, en el cual demuestran que es perfectamente asumible para estos fármacos, de modo sencillo, claro, y sobre todo cuando hay gente joven que lo tiene dentro de su iPhone, calcular en un momento cuál es el aclaramiento del paciente y ajustar el fármaco o retirarlo en caso necesario en cualquier complicación y ante cualquier visita que tenga el paciente, tanto en la consulta como en el servicio de urgencias.
¿Y por qué digo todo esto? Porque es fundamental conocer para cualquier técnica que vamos a realizar cuál es el tiempo que va a tardar el paciente en eliminar el fármaco. Y vemos cómo por debajo de 60, es decir, la insuficiencia renal moderada que hablamos habitualmente, todos los fármacos aumentan un poquito su tiempo de eliminación, entre un 15 y un 25%, pero cuando se hace grave, por debajo de 30, se aumenta entre un 50 y un 100% el tiempo de eliminación, con lo cual eso es importante a nivel escapa, por ejemplo, para plantear una cirugía cardíaca. Con lo cual es importantísimo que conozcamos estos datos. ¿Y qué es lo que hay que hacer con ello? Todo fármaco anticoagulante de acción directa tiene que ser repautado cuando existe insuficiencia renal. De un modo global es muy fácil acordarse. Entre 30 y 50 hay que reducir la dosis de dabigatran de 150 a 110, de dabigatran de 20 a 15 y de doxaban a la mitad. ¿De acuerdo? Apixaban pues hizo unos criterios distintos en el ensayo pivotal, con lo cual si tiene una creatinina un poquito elevada que se acompaña de un bajo peso o una elevada edad, hay que también que reducir la dosis a 2,5 miligramos en lugar de 5. ¿De acuerdo? Es fácil. Todo anticoagulante de acción directa debe plantearse la reducción de dosis cuando el aclaramiento cae por debajo de 50. Es muy sencillo. El segundo punto, y aquí es donde me queríais ver. Ya, pero es que nosotros no tenemos en mi servicio de cardiología, en mi unidad coronaria por la noche, un test de tomina tiroideo. Ni falta que os hace. Realmente ni falta que os hace. Vamos a ver, existen test de laboratorio, el tiempo de trombina diluida, por ejemplo, para dabigatran da una estimación excelente de cuáles son los niveles plasmáticos y sirve para pautar el fármaco y para ajustarlo, evidentemente, y los test anti-10A, tanto cromogénicos como asociados a coágulo, son muy buenos para rivaroxaban y para apixaban, pero no son necesarios, de hecho no se realizan prácticamente en la práctica diaria. Vamos, en nuestra unidad que tenemos de anticoagulación compartida con la unidad de trombosis, desde luego, no hemos hecho, creo que recuerdo en 2 casos. En 2 casos recuerdo, y no es hecho más falta. Con los test habituales que tenéis en la urgencia para realizar en el servicio de urgencias en la unidad coronaria es más que suficiente. ¿Y por qué os digo esto? Porque estos test no permiten dosificar los fármacos, pero nos permiten saber de un modo cualitativo cómo está la anticoagulación del paciente. Si está pasado, el TTPA para el dabigatran es un buen test, un tiempo normal, una ratio normal que esté por debajo de 1.5, el valor de control quiere decir que el paciente no está anticoagulado. Por encima de 2 veces el tiempo de referencia, probablemente esté pasado a anticoagulación. Y lo mismo podemos decir del tiempo de protrombina para el rivaroxaban. Con lo cual, ante una complicación urgente, bien sea que tenga que se implantar un marcapasos, que el paciente esté sangrando, etcétera, conociendo cómo está el tiempo de eliminación del fármaco y, desde luego, el estado de la coagulación con test rutinarios, puede perfectamente ser útil y de así lo dicen las sociedades científicas suficiente para manejar a ese paciente en la fase aguda. Y por último, ¿cómo revertimos la anticoagulación de estos pacientes? Pues aquí ha habido muchísima, como hay mucho cardiólogo en esta sala, me encanta recordar, bueno, alguno que sea mayor, no la gente joven, la gran alegría que supuso para todo el mundo los anticuerpos antidigoxina, y luego pregunto a los jóvenes residentes cuántas veces los han utilizado. La última vez que se utilizó en mi hospital tuvimos que llamar a todos los de Madrid, porque a mí me ha caducado, a mí me queda uno, no sé, es como los cromos, ¿no? O sea, realmente no tienen tanto uso en la vida diaria, pero evidentemente puede ser una ayuda. A ver, un antídoto, tengamos claro, es una sustancia que lo que hace es antagonizar el efecto anticoagulante de este compuesto. En el caso de los dicumarínicos y se debate mucho en la literatura si la vitamina K es un antídoto. No es un antídoto realmente, lo que hace es permitir la síntesis de factores de vitamina K dependientes que tardan unas horas, entre 4 a 6, 8 horas en aparecer, que es más o menos la mitad de la semilla de eliminación de una anticoagulación de acción directa. Existen antídotos en fase muy avanzada, en fase 3, sobre todo con el hidroxizumab para dabigatran, el estudio Reverse-ID. Aquí hay gente que está participando y que lo conocemos bien, ha dado unos excelentes resultados en estudios de fase 2 y ahora está en fase 3 probándose para cirugía urgente y para hemorragia aguda. Existen también bastante avanzados, aunque un poquito menos, el Andesanet para los inhibidores del factor 10 activado, y existe en fase 1 lo que puede ser la bala mágica, ¿no? Un antídoto común a todos los anticoagulantes de acción directa, solo una única diana terapéutica, con lo cual existe la posibilidad muy cercana de tener sustancias que antagonicen para situaciones muy concretas como son hemorragias agudas graves o en caso de una cirugía emergente, diría más que urgente, y que pueden ser muy útiles para la práctica diaria, y que eso también va a facilitar en la práctica clínica a todos nosotros el manejo de estos fármacos. Y aquí sí que me importa mucho que hablemos de este tema. Este artículo es excelente y revisa muy bien cuál es el manejo urgente de estos pacientes cuando sangran. A ver, un agente procoagulante lo que hace no es antagonizar
la sustancia, el fármaco anticoagulante. Lo que hace es dar una serie de factores de la coagulación u otras sustancias que son cofactores para que el paciente genere trombina y produzca hemostasia efectiva. Durante mucho tiempo lo hemos utilizado para pacientes con sepsis, con un éxito bastante más que discreto. El más extendido y aparentemente el mejor, aunque existe una experiencia bastante limitada, es el concentrado de complejo proteomínico. El tema del complejo activado creo que está fuera de lugar, como está fuera de lugar el factor 7 de origen recombinante. Pero eso, aunque es muy efectivo en la generación de trombina, no está exento, desde luego, de complicaciones trombóticas. Con lo cual, y esto es muy importante que os quede a todos claro, es un agente a utilizar exclusivamente en pacientes con hemorragias de riesgo vital o en órgano crítico, que luego veremos cuáles son, y no está indicado en ninguna de las circunstancias su administración profiláctica. Me explico, un paciente que está con una cirugía de riesgo, desde luego no se le debe administrar por el alto riesgo que supone este fármaco. Y recordar algo que todos sabéis, que el plasma fresco congelado lo que hace es aportar factores de vitamina K dependientes, con lo cual solo debe utilizarse con fármacos dicumarínicos. ¿De acuerdo? Entonces, con todo esto en la cabeza, que nos plantearemos ante una hemorragia aguda, pues creo que, evidentemente, valorar el estado de la coagulación con test urinarios, el tiempo de última dosis y la función renal. En pacientes que tengamos clara que el anticoagulante está influyendo en el proceso hemorrágico, plantearnos entonces cuál es la repercusión. En hemorragias leves, únicamente con un tratamiento local y subiendo el fármaco es suficiente. En hemorragias moderadas y graves, que son la inmensísima mayoría que vemos en la práctica diaria de la fase aguda, medidas generales de eliminación del fármaco. La transfusión de hemoderivados es más que suficiente para que el paciente supere las pocas horas que tarda en eliminarse el fármaco. Y solamente cuando tenemos una hemorragia en un órgano crítico, es decir, sistema nervioso, en el pericardio, hemorragias intraoculares, intraarticulares por las graves secuelas que dejan, o intramusculares con un síndrome compartimental, planteamos el uso de agentes hemostáticos. ¿De acuerdo? Con lo cual, con los test que tenéis habitualmente en la guardia de vuestro hospital, podéis manejar perfectamente la hemorragia aguda en pacientes con anticoagulación con estos fármacos nuevos de acción directa. Y vamos a pasar un poquito a recordar, de modo quizás somero, pero creo que interesante, qué hay que hacer cuando el paciente se le va a operar, porque os van a consultar muchas veces pacientes vuestros que tienen que plantearse la cirugía. Entonces, volvemos a lo mismo, y eso es lo que me gustaría que os quedara en la cabeza. ¿Cómo se evalúa un paciente que toma anticoagulante de acción directa? Pues siempre lo mismo, hay que ver cómo está su función, el tiempo que tarda en eliminar el fármaco, función renal, interacciones, semivida de eliminación de cada uno de los fármacos. Y en este caso, en vez de la repercusión del sangrado, como es la hemorragia aguda, el riesgo de sangrado de la técnica que se va a realizar. No olvidéis que, por ejemplo, la endoscopia, el implante de un marcapasos o un desfibrilador, la cirugía odontológica y la mayor parte de esas técnicas no precisan interrumpir la anticoagulación. Eso es importante, porque la interrupción de la anticoagulación en nuestros pacientes conlleva un riesgo, y desde luego la terapia puente con heparina cada vez queda más claro que da muchos más riesgos que beneficios a nuestros pacientes anticoagulados. Y es importante, que eso ocurrirá muchas veces en las guardias, y os preguntarán vuestros compañeros de otros servicios, esto de los radiólogos intervencionistas creo que es muy interesante, que procedimientos habituales como la toracocentesis, la paracentesis, las vías centrales, etcétera, no precisan interrumpir la anticoagulación. Son técnicas seguras, y siempre recordar a vuestros compañeros que no debe hacerse ningún abordaje del neuroeje. La punción lumbar, la punción espinal, anestesia intradural e intraespinal están formalmente contraindicadas siempre. ¿De acuerdo? Siempre que se está actividad anticoagulante. Creo que eso es fácil de recordar y os puede servir para la guardia. ¿Y qué hacer ante la cirugía electiva? Pues dependiendo del tiempo de la función renal, esperar entre 24 a 42 horas con todos los fármacos. Es muy sencillo de recordar y sabéis que dais una seguridad grande, sea cual sea el tipo de cirugía, incluso cirugías enormemente agresivas, que lo que es importante es recordar que hay que intentar reintroducir luego la anticoagulación por vía oral, siempre que el paciente tenga ya una hemostasia quirúrgica hecha y tenga el tránsito mantenido por vía oral. Y recuerdo una cosa, que aunque tengamos todos esta digamos, parafernalia de preocupaciones, en estudios en los cuales se hicieron tan malas cosas como en el RELAY, porque yo creo que es de los estudios cual peor se trataron las hemorragias de la historia, y eso que había muchos abogados yanquis por ahí. No solo no hubo más problemas con anticoagulación directa que con warfarina, es que además se pudo hacer mucho ante las cirugías que con la warfarina, como es lógico, con lo cual existen muchos datos que son reconfortantes en ese sentido. Entonces, ¿qué os plantearé yo cuando la cirugía, en vez de ser programada, es urgente y os llaman de un paciente vuestro que tiene que operarse en la guardia, en la unidad coronaria o en la planta? Pues muy fácil, la evaluación siempre es la misma, y plantear, según esté el estado de la coagulación, si la cirugía se puede retrasar. No nos engañemos, una cosa, en la serie de emergencias en televisión se operan a los 15 segundos de apendicitis, en ningún hospital de España se operan tan rápido y se pueden esperar 12 horas. Otra cosa es que se trata de una disección aórtica, a lo mejor queremos que hablar de otra manera, ¿de acuerdo?
si se puede retrasar 12 horas, se actúa como la cirugía electiva, no hay mayor problema, porque ya el fármaco en principio se ha eliminado. Cuando hay que hacer una cirugía, sobre todo por un sangrado activo, y estoy hablando de la neurocirugía, que es la que nos preocupa a todos, aunque estos fármacos no sangran, no tengo experiencia, he visto ni un solo sangrado intracraneal espontáneo, un accidente de tráfico como todo el mundo, obviamente, lo que hay que hacer es, evidentemente, transfundir hemoderivados. Y solo si durante la cirugía la hemorragia se hace realmente difícilmente abordable, hay que plantear agentes hemostáticos, pero durante la cirugía ya no va a ser únicamente vuestra responsabilidad. El anestesista se ocupará de ponerlos, no os preocupéis. Importantísimo, la sobredosificación, aunque es muy típico de los servicios de urgencias. Es muy fácil, viendo si el paciente tiene hemorragia, se actuará como ante la hemorragia. Si el paciente no sangra, observación y repetir los test de coagulación hasta que se normalicen. Generalmente las primeras 24 horas, que son 2 medidas de eliminación, y después el paciente darle de alta y evaluar por qué ha sangrado. ¿De acuerdo? Y un punto de la restauración del ritmo sinusal que me interesa mucho y enlazo con las charlas de mis compañeros. El único estudio prospectivo, aunque existen muchos datos de los ensayos pivotales de forma retrospectiva, análisis post-hoc, de la efectividad de estos fármacos en la prevención de la tromboembolia durante la restauración del ritmo sinusal, son evidentemente muy halagüeños. 20 miligramos de rivaroxaban conseguían la misma seguridad que warfarina bien controlada, pero con una pequeña característica, y es que se podía adelantar no solo la cardioversión, sino, fijaos lo importante, que la mayor parte de pacientes que tomaban rivaroxaban estaban adecuadamente protegidos el día de la cardioversión, frente a únicamente un tercio de pacientes con warfarina. Todos conocemos pacientes que vamos a cardiovertir y tenemos que rechazar porque no han venido bien anticoagulados durante 3 semanas previas, con lo cual es una muy buena alternativa. Y acabo diciendo que porque yo os he contado cómo mandarlo, cómo tratar sus complicaciones, pero a quién se lo mandamos hoy en día, porque todos sabemos que tenemos unas guías nacionales muy restrictivas y tenemos 17 guías autonómicas, con lo cual, incluso dentro de algunas comunidades autónomas, como es la catalana, existen diferencias entre áreas sanitarias, ¿no? O sea que realmente esto es muy difícil. Este estudio, que es una cohorte de pacientes seguidas durante un año de servicios de urgencias del Estado español, vemos que la prescripción de anticoagulantes de acción directa es absolutamente paralela a la media nacional, entre el 13 y el 15%, o sea, una proporción muy baja en fármacos que son teóricamente mejores según todos los ensayos clínicos. Y esto, evidentemente, es muy llamativo cuando vemos que comunidades autónomas existe una absoluta inequidad y una heterogeneidad enorme en la prescripción. Llama la atención que las comunidades teóricamente que estaban muy preparadas para el tema son las que tienen una prescripción más baja de estos anticoagulantes de acción directa. Con lo cual, realmente, no quiero hacerme el literato, pero más que insoportable dificultad del ser, es la insoportable dificultad de ser un anticoagulante de acción directa hoy en día con nuestras circunstancias. Si eso es así y hay que batallar con la administración, yo creo que no, porque si miramos un poquito los estudios de práctica diaria, vemos que en los mejores casos un 50% de pacientes están bien controlados a largo plazo, y vemos que luego lo que hacemos los clínicos no es aprovechar estos pacientes en los cuales se está claramente demostrado que son mejores opciones. Volvemos a poner pautas de equilibrios arabescos con heparinas, warfarina, cambios de pauta, cuando lo que está indicado realmente es cambiar a una anticoagulación directa. Y esto también lo dice el estudio Califa, en el cual la mitad de los pacientes, el 40% de los pacientes sigue fuera del rango terapéutico. El estudio Fantasía, recientemente publicado, tenemos ahora que no llega al 50%, y además el control de la anticoagulación es francamente pésimo, es decir, que tenemos clarísimamente un hueco donde prescribir. Pero es importante esto del tiempo no terapéutico, pues es muy importante, porque sabemos que es el principal factor predictor de mala evolución, tanto en cuanto a la mortalidad como el desarrollo de complicaciones tromboembólicas, ¿no? Con lo cual está muy bien cuando ya lo vemos después, pero sería mejor saber quién va a ir mal antes de que tenga una hemorragia intracraneal. Yo creo que eso es lo que todos desearíamos para todos nosotros. Pues evidentemente, y aunque existen diferentes maneras de, digamos, hallazgos en diferentes estudios, creo que nuevamente nuestro amigo Guido Ilip, con este acrónimo impronunciable, SAME-TTR, con factores clínicos, factores que son sencillos y al alcance de cualquier clínico, sin necesidad de exploraciones complejas, pueden predecir qué paciente no va a seguir bien con anticomarínicos. Creo que es una cosa muy interesante, porque de hecho en nuestro país el grupo del Hospital de Moraes Meseguer ya ha validado ese acrónimo en la práctica diaria, y en nuestra sección de arritmias se propone hacerlo el año que viene. Realmente intentar poner el fármaco a pacientes que no se van a controlar bien es lo que cualquier médico querría hacer, ¿no? Saber de antemano quién va a ir bien con un lado y quién va a ir mal por otro. Son las escalas de predicción que hemos hecho toda nuestra vida los médicos. Así que, para acabar, y no aburrirnos más, son fármacos que con unos pocos consejos prácticos, conociendo su vida media,
y sus características clínicas se pueden manejar y tienen ventajas evidentes, pero que eso no soslaya la necesidad de seguimiento en las unidades de tratamiento antitrombótico y atención primaria y la educación sanitaria de los pacientes. Que el manejo de las complicaciones se basa en conocer el tiempo de eliminación del fármaco, es decir, el filtrado glomerular calculado, la vida media del fármaco y, por supuesto, las interacciones medicamentosas. Que con eso podemos conocer cómo el tiempo que va a tardar el paciente en quedar libre de efecto farmacológico, que la actividad anticoagulante puede conocerse para situaciones agudas de un modo enormemente útil, simplemente con lo que son las test habituales, y que desde luego los antídotos están en la puerta y que los agentes hemostáticos solo están indicados en caso de hemorragia de riesgo vital, que se puede manejar conociendo estos parámetros para la cirugía, las técnicas habituales, que tienen ventajas para la cardioversión, y que es importante que tengamos en cuenta que, aparte de las dificultades que nos pueda poner la Agencia Española de Medicamento, existe un hueco evidente de mejora, que son el 40% de pacientes que están mal anticoagulados y que tienen indicación de cambio a estos fármacos de acción directa. Porque creo que realmente la sinergia entre los especialistas que vemos estos pacientes, cardiólogos, urgenciólogos y médicos de hemostasia, no solamente incrementará el uso de estos fármacos, sino el buen uso de estos fármacos, y visto los resultados en la práctica diaria y en los estudios pivotales, lo único que va a hacer va a ser mejorar el pronóstico y calidad de vida de los pacientes con FA, y eso realmente es lo que tenemos que hacer. Son tiempos difíciles, pero yo creo que lo que hay que hacer es mirar hacia el futuro. Así que a eso os animo a todos y muchas gracias.